El gobierno de Milei fue salvado, rescatado, ya cuando parecía que era inexorable el resultado de derrota electoral, con el intervencionismo de los Estados Unidos. Donald Trump en persona, a través de Scott Bessent, dicen, bueno, vamos a jugar, nosotros tenemos intereses geopolíticos, nos interesa este muñeco que tenemos ahí en el sur, nos puede venir de perlas, a la perfección para este momento en el cual queremos avanzar con sobre el dominio de lo que era nuestro patio trasero, nuestra América del Sur, dicen los estadounidenses, en el medio del conflicto geopolítico, como decíamos, con China. Entonces, en algunos lugares de nuestra América desembarcan con la potencia militar, Venezuela, Colombia, intervencionismo claro, duro. En las últimas horas le dieron otra vuelta de rosca, dijeron, bueno, Maduro es el jefe del cartel de los soles, es terrorista, es narcoterrorista, con lo cual va allanando el camino a la posibilidad de una intervención directa en el territorio venezolano. Veremos cómo se acomodan esos melones mientras el carro va andando. Eso pasa en la zona norte de nuestra América del Sur y desde bien abajo, a partir de nuestro país, el cierre, el condicionamiento, la articulación y el condicionamiento con las dirigencias políticas que se van apropiando y adueñando de los gobiernos. Llegó el rescate de Donald Trump, de Scott Bessent, lleno de palabras, lleno de promesas, lleno de amenazas, que fueron determinantes a la hora de la emisión del voto. No el único factor, pero sí un factor determinante para el resultado electoral. Las promesas llegaron acompañadas de algunas escasas realidades en relación con lo que prometían. Recordarán ustedes, 20.000 millones de dólares de swap, un swap del Tesoro estadounidense, 20.000 millones de dólares de la banca privada que apuntalaría. Bueno, lo cierto es que la información oficial ha sido muy confusa y muy escasa. Sí se supo que el apoyo real, concreto de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos, fue de unos miles de millones de dólares. Se supo también que del sector privado las palabras de amor y los gestos de llegar a la Argentina, grandes empresarios, aviones, no tuvieron efecto en la práctica, en la realidad, con el desembolso de dinero. Esto comienza a generar algunas incertidumbres. De hecho, los mercados, los tan mentados mercados, no es que después de un apoyo bien explícito, la caída del riesgo país, se quedó estabilizado y no pudieron profundizar en esa búsqueda. Bueno, hay dudas. ¿Hay dudas? ¿Por qué? Bueno, porque hay un modelo económico, un plan económico absolutamente insustentable. ¿Basado en qué? Basado en el endeudamiento. El problema es que la capacidad de endeudamiento del país está llegando, ya ha sido superada largamente. Y el problema es que el modelo económico, para seguir funcionando y seguir sosteniendo esta ficción, lleva a Javier Milei, vaya a saber por qué, si es por convicción o por delirio, por lo que fuere, a sostener las formas más cuestionadas de ese modelo económico. Entre ellas la no compra de reservas, algo que le viene exigiendo el Fondo Monetario, que le exigen el secretario de Tesoro. Bueno, no lo hace porque pretende seguir manteniendo anclado uno de los valores, uno de los pilares de este gobierno, que es el tema de una inflación medianamente controlada. Algunos dicen baja. Bueno. Ayer Carlos Pañi en su editorial habló de qué estaba pasando con el dinero que supuestamente iban a aportar la banca privada, el dinero que iba a aportar la banca privada para sostener y apuntalar al gobierno nacional. Y esa situación finalmente no se concretó, pero escuchémoslo. Trump puede dar grandes muestras de arbitrariedad, puede ser muy arbitrario, pero no es omnipotente. Estos otros 20.000 millones de dólares que serían ofrecidos a la Argentina para recomprar su deuda, eso significaría una baja abrupta, muy aguda del riesgo país, es decir, una facilidad enorme para acceder al crédito. Ese fondo ahora está en veremos.
no se constituiría. ¿Por qué? Porque los bancos que habían sido convocados por el Tesoro para juntar esos 20.000 millones de dólares le pidieron garantías al Tesoro de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump. Garantías para avalar la deuda argentina. Y ahí aparece algo muy importante, que es la situación interna del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de un Donald Trump que fue muy señalado por la oposición por el respaldo que le dio a Milei a la Argentina, un Donald Trump que va a elecciones este año y que no tiene tanto margen político como para hacer lo que quiera. Scott Bessent le tuvo que decir a los bancos que esta garantía no va a estar y entonces la posibilidad de esa operación de recompra aparece disminuida. Y se habla ahora de algo mucho menor, que es que los bancos constituyan un fondo de 4.000 millones de dólares para resolver el problema de la deuda del verano. Pero el respaldo de Estados Unidos está acotado ahora. Quiere decir que, y esto no hay que confundirlo, Trump puede dar grandes muestras de arbitrariedad, puede ser muy arbitrario, pero no es omnipotente. Bueno, ahí introduce Pañi un dato importante que es la política interna estadounidense, donde a Trump le empieza a hacer ruido por todos lados, ¿no? Como bien lo señalaba Pañi. Pero hablando del swap y la utilización, la activación de ese préstamo de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, para pagar deuda, o sea, es toma de deuda para pagar deuda, vencimientos de deuda que Argentina no puede resolver con generación propia. No compra reservas y no puede pagar los compromisos que tiene. Están todo vencidos, está todo estallado, pero todo un gran verso, toda una gran ficción en la cual muy pocos hacen muchos negocios, muy grandes negocios. Escuchemos a Alejandro Berkovich, también ayer, explicando lo que había pasado con el swap, con la activación del swap con Estados Unidos y cómo va aumentando la deuda. Y después un comentario muy interesante sobre el final que le dice piedra libre a Federico Sturzenegger. Dale. Salió sobre inicios del fin de semana largo un informe de esta consultora muy escuchada en la City que confirmó la activación del swap de Scott Bessent, del secretario del Tesoro, por 2.500 millones de dólares y que mostró que después de la activación de ese swap las reservas cayeron a un mínimo de menos 16.000 millones, según la metodología del Fondo Monetario. Claro, hay un problema, que es que el Fondo Monetario mismo estableció esas metas que están en rojo, que son las que tiene que cumplir el gobierno para enero del año que viene, 13.000 millones de dólares arriba de lo que están hoy, que tiene que cumplir para abril del año que viene, también 13.000 millones de dólares arriba de lo que están hoy, y que tiene que cumplir para junio del 26. Es un esquema muy frágil el de navegar bandas cambiarias sin reservas. Y por eso es que tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central vienen hablando de que las van a acumular en base a este tipo de operaciones crediticias, no en base a un superávit comercial o de cuenta corriente de otro tipo. Lo curioso son dos cosas. Primero, que este swap, efectivamente, como dijo Scott Bessent, le generó una ganancia a Estados Unidos. La propia consultora 1816 dice que ganaron con la intervención en el mercado cambiario 53 millones de dólares solo por la diferencia de cambio y, si contamos la tasa de vengada para el carry, unos 70 millones de dólares en total. Claro, estamos hablando de peanuts, como dicen los estadounidenses, para un gobierno como el de Trump, pero de un buen monto para hacer una operación de tan corto plazo, ¿no? Entraron a rescatarlo en el tramo final de la campaña y salieron la semana siguiente. Con el swap activado, se sumaron 2.500 millones de dólares a la deuda, y por eso es que las reservas que estaban en menos 12.000, menos 13.000, pasaron a menos 16.000. Y el que curiosamente escribió un paper sobre por qué hay que acumular reservas genuinas y no pedirlas prestadas, esto es una perlita hermosa, es Federico Sturzenegger. Este paper que van a ver a continuación, escrito en inglés, publicado en una revista de investigaciones económicas de Estados Unidos,
muestra evidencias de por qué es importante cómo se acumulen las reservas. Y dice Sturzenegger, estos resultados sugieren que se debe prestar atención a la forma en la que se acumulan reservas, una distinción con importantes implicaciones prácticas. En particular, nuestros resultados cuestionan los beneficios de los programas de fortalecimiento de las reservas mediante deuda externa, como los que suelen implementar las organizaciones multilaterales. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros, que pueden ser contrarios. Era muy interesante esto de Sturzenegger, ¿no? Cuando escribe un papel hace unos años dice, no se puede resolver deuda, no es sostenible, no es sustentable, pagar deuda tomando deuda. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, de Federico Sturzenegger y de Caputo? Tomar deuda para pagar deuda. Cuando se habla de la llegada de dólares de la banca privada y piden garantías, dicen, bueno, ya no van a venir 20.000, a lo sumo conseguirán entregar unos 4.000 y pico, menos de 5.000 millones para pagar los vencimientos del mes de enero. Vencimientos de deuda. ¿La deuda que tomó quién? La deuda que tomó Caputo con Macri y con Sturzenegger. Son los mismos. Son los mismos. Que es impagable, deuda que está otorgada, que ha sido otorgada para condicionar políticamente a la nación argentina, condicionar su soberanía y condicionar sus posibilidades de desarrollo. Por eso la reestructuración, buscar un formato de economía primarizada, extractivista, de eso se trata. Pueden decirte blanco, te pueden decir negro con la misma cara de póker. Donde no le erran es en el negocio.